Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión principal, la reunión de los domingos de la Iglesia Fuego Vivo. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, te damos la más cordial bienvenida y te bendecimos en gran manera. Declaramos que vos sos una persona amada por Dios en primer lugar, que sos una persona que va por el sendero que Dios ha preparado para tu vida en específico, y declaramos que el bien, la prosperidad, el gozo y el amor inundan tu vida día a día. Declaramos que vos no sos una casualidad en la vida, sino que formás parte del plan bueno, agradable y perfecto de Dios. Declaramos también que en todo tiempo y en todo lugar el Espíritu Santo te estará ayudando, te estará guiando y te estará llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. En el día de hoy queremos nuevamente entregarnos y pedir que el Espíritu Santo pueda estar enseñándonos o guiando esta reflexión. Amado Padre, gracias te damos por estar con tus santos, reunirnos todos juntos, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, reclamando, Señor Dios, tu cuidado, tu protección, tu gracia sobre nuestra vida y pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Desde este momento me anulo en mi boca, en mis pensamientos, mis ideas, mi corazón, y declaro que el Espíritu Santo empieza a trabajar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar un poco sobre lo victoriosos que nosotros somos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de victoria, en primer lugar nos ponemos contentos, nos ponemos alegres, nos ponemos felices de ese término. Pero yo he aprendido que no comprendemos verdaderamente a cabalidad qué implica la victoria. Y me voy a ir hablando un poquitito más adelante de esto. Pero quiero, como corresponde cuando hablamos nosotros de victoria, quiero decirte y decirme que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, no solamente somos victoriosos, somos más que victoriosos. Estamos muy por encima de una gran victoria. Y hoy vamos a hablar un poquitito qué implica esa victoria, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, porque si vas a esperar que yo pueda enseñarte algo, estás en serios problemas. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Número uno, luego te dice que vos no sos vencedor porque por tu cara, por tu estatura, por tu cabello negro, por tus canas, porque sos de tal o cual club, porque trabajas, no trabajas. No. Acá te dice que en primer lugar nosotros somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y qué lindo, ¿verdad? Porque si vos te pones a ver este versículo, vas a ver que está la palabra amó, está con un acento en la O y representa que es en el tiempo pasado. O sea, ya nos amó desde el principio de nuestro día hasta el fin de nuestro día, ya Dios nos ha amado. Entonces hoy, por más de lo que vos creas, por más de lo que vos sientas, por más de lo que vos merezcas o creas merecer, Dios te ama, te amó, te ama y te va a seguir amando hasta el día en el cual termines tu carrera aquí en la tierra. Vos, en primer lugar, sos una hija amada, sos un hijo amado por Dios, por sobre todas las cosas. Y ese amor implica un involucramiento. Dios se involucra en tu vida. Ciertamente hay veces en los cuales no sentimos que Dios se involucra en nuestras vidas. Pensamos que Él nos está abandonando, que Él no está teniendo cuidado de nosotros, pero eso es simplemente una percepción, porque la realidad es que Él nos cobija, Él nos guarda, Él nos protege, Él está siempre a nuestro lado, siempre de nuestro lado, y las circunstancias son solamente eso, circunstancias. Cuando nosotros somos padres, hay veces que nosotros hablamos un poco fuerte a nuestros niños, les castigamos, pero no por eso les dejamos de amar.
No, de ninguna manera. Lo mismo sucede con la relación de tu Abba Padre, de tu Papito Dios contigo. No interesa, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada te puede llegar a separar. Pero enfoquémonos en el tema, en el tópico de esta reflexión que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que es sobre el vencer, sobre la victoria. Cuando nosotros pensamos o hablamos de victoria, estamos, yo, ¿verdad? Vos tendrás tal vez el concepto adecuado, ¿verdad? Pero yo pienso que la victoria, ¿verdad? Es un triunfo aplastante, obtenemos el triunfo poniendo el pie sobre el cuello de la persona, le aniquilamos, le ganamos, existe una diferencia demasiado grande entre el que gana, valga la redundancia, y el que pierde. O sea, y eso no siempre es correcto. O sea, ¿me estás entendiendo? O sea, nuestro concepto de victoria implica una derrota del adversario. Ese creo que es el mejor punto. Nuestra victoria implica a la vez la derrota del adversario. Pero no siempre eso es así. Y te voy a dar un ejemplo primeramente mundano, del día a día, y luego vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios. En el año 1986 yo tenía 11 años. Paraguay estaba jugando las eliminatorias del Mundial de México y después de 28 años podía llegar a clasificarse. Recuerdo bien, jugaba contra Chile en Santiago de Chile, valga la redundancia, y me acuerdo que pusimos la tele en el garage de mi casa. Era un acontecimiento, todo el país paralizado. Y llegado el momento, terminó el partido y Paraguay empató 2-2. Paraguay no ganó, pero la gente empezó a salir, empezó a tomar la calle Palma. Te estoy hablando de años idos, ¿verdad? Donde las celebraciones se daban en el frente al Panteón, sobre la calle Palma. Y estábamos felices por la victoria obtenida. Ahora, lo raro es, Paraguay ganó ese partido, Paraguay empató ese partido. Pero la victoria o el empate implicó la victoria, el triunfo. Y ahí empieza un poquitito esta dicotomía o este pensamiento de que victoria no implica siempre la derrota del adversario. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Te doy otro ejemplo. En el año 2013, el club de mis amores, Olimpia, ¿verdad? Estaba jugando las semifinales de la Copa Libertadores y en Colombia, ante la Unión de Santa Fe, ¿verdad? Perdió el partido. Perdió 1-0 el partido, pero aquí en Asunción, fiesta por todos lados, bombas aquí, bombas allá. Olimpia había pasado a la final de la Copa Libertadores, que luego perdió, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿ganó Olimpia? No, perdió. ¿Pero se festejó? Se festejó. La victoria no siempre implica la derrota del otro. La victoria va mucho es un concepto mucho más amplio que la simple derrota del adversario. Y sobre eso yo quiero trabajar en este día y quiero referirme a un concepto también de la Biblia que vamos a ver que no toda situación que parece negativa es negativa, ni toda victoria es victoria. Dice en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno para comer se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol, imagínate, de palomas, por 5 piezas de plata. Había una sequía tremenda, no entraban alimentos y obviamente lo que se comía, que era
la cabeza de un muslo, perdón, de un burro, de un asno quise decir, o el estiércol de una paloma costaba una fortuna. A ese nivel estábamos, ¿verdad? Y saltamos un poquitito y nos vamos a Segunda de Reyes 7, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Segunda de Reyes 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta en esta porción de la palabra? Así como hoy está carísimo el estiércol y la cabeza de asno, mañana a esta misma hora los precios habrán bajado porque habrá nuevamente abundancia de bienes para ser ofertados, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo el profeta. Te repito, en Segunda de Reyes 7. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, el profeta dijo, mañana a esta hora va a haber abundancia en la tierra de Samaria. Pero como vos dudaste, como vos dijiste que eso no sería posible, ni abriendo Dios las ventanas del cielo, vos vas a ver, pero no vas a poder comer de eso. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En el versículo 3 de Segunda de Reyes 7 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la ciudad, a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9 de Segunda de Reyes 7. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vamos a leer hasta aquí. Nuevamente empezamos. Nosotros pensamos que victoria implica la derrota del otro, del enemigo, del contrario, del adversario. En esta porción de la palabra nos dice que el ejército sirio había acogotado al ejército, al pueblo de Samaria. Le había rodeado, ¿verdad?, con superioridad de hombres. Entonces, si ellos salían, les iban a matar. Y si ellos se quedaban, no tenían alimento. O sea, no les entraba alimento, no podían irse a la chacra, a las huertas, los comerciantes no podían entrar, etcétera, etcétera. Entonces, estaba complicada su situación. Yo recorté mucho esta porción de la palabra. Hay una exposición de un reclamo de una mujer. Le dice, ayer me puse de acuerdo con mi vecina y ayer comimos a mi hijo y hoy cuando teníamos que comer al hijo de mi vecina, ella le escondió, ¿verdad?, un reclamo que le hacía al rey. A ese nivel estaba la situación en esa ciudad, ¿verdad? Y el profeta Eliseo dice, señores, no se preocupen, mañana a esta misma hora van a bajar todos los precios porque va a haber abundancia. El secretario del rey dijo, ni aunque se abran las ventanas del cielo, esto va a pasar. Lo que sí que
esa noche se fueron, habían 4 leprosos, los leprosos no podían entrar a la ciudad y decidieron irse al campamento sirio para ver si le daban vida, le daban alimento o le mataban ya de una vez. No querían más seguir con la incertidumbre. Y encontraron que habían abandonado el ejército sirio, había salido volando, corriendo, había dejado la comida caliente, el oro, la plata, los animales, todo. Ellos salieron porque pensaban que el ejército de Israel estaba viniendo contra ellos en superioridad. Entonces, el pueblo de Israel se pudo cumplir la palabra del profeta Eliseo, en primer lugar. El pueblo de Israel tuvo alimento, en segundo lugar. Y en tercer lugar, había abundancia. Ahora bien, fue una victoria. No hubo ni siquiera confrontación. No hubo derrota del otro. No hubo siquiera un golpe de boxeo, no hubo nada, ¿verdad? Pero hubo una persona, un ejército, un pueblo que se vio beneficiado. ¿Estás entendiendo? Aparentemente la victoria le correspondió al pueblo de Israel, pero no hubo confrontación. No es que fue superior al enemigo. ¿Estás entendiendo hasta ahí? No hubo confrontación y el pueblo de Israel que se vio beneficiado no fue superior al enemigo, al ejército sirio. ¿Hasta ahí estás comprendiendo? O sea, definitivamente nuestro pensamiento de que la victoria es la superioridad de una persona contra su oponente es un término que no se ajusta a la realidad. Y para complicarlo un poquitito más, porque otro concepto que nosotros tenemos es que la victoria siempre es para el superior, para el más fuerte, para el más capacitado, para el más entrenado, para el más capacitado, para el más preparado, para el que se esforzó al máximo para lograr ese triunfo, esa victoria. Y para complicar un poco más, la palabra de Dios nos dice, el débil diga, fuerte soy. En el libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y tremendo, ¿verdad? Porque otra vez en la Biblia, en la Reina Valera de 1960, la palabra fuerte está con mayúscula. O sea que nosotros no solamente somos considerados fuertes, sino fuertes en mayúscula, fuerte en gran manera. O sea, pero lo raro, lo complicado de todo este tema es que no es fuerte el que sea fuerte, el que esté preparado, sino es fuerte el que es débil. ¿Estás entendiendo? O sea, definitivamente la victoria no corresponde el término victoria no es solamente el pensamiento de la superioridad de un adversario sobre el otro. No es la superioridad del más fuerte sobre el más débil. Y entonces, a mí cuando estaba estudiando, se me armó una ensalada y me supongo que también en este momento está diciendo, ¿qué es lo que está queriendo decir este señor en este momento? Quiero irme contigo al diccionario. Todavía no entramos en tópicos, simplemente estamos dando la introducción, pero vamos a ver qué implica la victoria desde el punto de vista espiritual. Vamos a irnos al diccionario a ver qué significa victoria. Dice, superioridad o ventaja que se consigue del contrario en disputa o lid. Quiero quedarme en este concepto contigo. Es la ventaja que se consigue del contrario. Y ahí empieza un poquitito a cerrar el círculo. Te di yo el ejemplo de Paraguay versus Chile en las eliminatorias del Mundial de México de 1986. Paraguay no ganó, terminó empatado 2-2 ese partido, pero hubo fiesta por todos lados porque Paraguay
a pesar de haber empatado, clasificó para el Mundial de 1986. El segundo ejemplo que te di, Olimpia jugando contra Unión de Santa Fe de Colombia en el 2013. Olimpia pierde el partido 1-0, pero la ventaja la tiene Olimpia y pasa a la final de la Copa Libertadores. Y el tercer ejemplo que habíamos visto, el pueblo de Israel no pelea, no lucha, de Samaria, perdón, el pueblo de Samaria no lucha, no se enfrenta al ejército sirio, pero simplemente obtiene ventaja porque el ejército sirio, pensando que el pueblo de Samaria había contratado a otros ejércitos y se iban con todos para atacarle y dejaron todo esparcido sus bienes. Salieron por su vida. ¿Estás entendiendo? Cuando nosotros hablamos de victoria, simplemente tenemos que encontrar la ventaja que podemos llegar a obtener. La ventaja que podemos lograr no implica una superioridad, no implica un crecimiento por encima de otro, no implica la derrota del adversario, implica solamente tener la ventaja que nosotros vamos necesitando. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? O sea, cuando Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, no nos está diciendo bajo ningún sentido, vos vas a ganar en todo lo que te propongas. Lo que nos está diciendo es que vos vas a tener la ventaja por medio de Cristo Jesús, que te amó, que te ama y que te amará por siempre. Por ese motivo vos vas a tener la ventaja. Y por más que pierdas, vos vas a ganar. Y por más que seas débil, vos vas a ser fuerte. Y por más que parezca que no hay salida, vos vas a salir adelante. Y por más que parezca que estás perdido, vos vas a salir victorioso. Porque la ventaja que Dios ha establecido por el amor que te tiene a vos y que me tiene a mí, es lo que verdaderamente determina la victoria. Y quiero hablar contigo en este momento, entrando ya al tópico, con este concepto en mente, vamos a ver cómo verdaderamente nosotros obtenemos la ventaja cuando parece que no tenemos ventaja y en la victoria cuando parece que no tenemos victoria. Y quiero irme contigo a Génesis en el capítulo 32, desde el versículo 22 vamos a estar leyendo, pero te voy a poner en contexto. Abraham tuvo un hijo, Isaac, su único hijo. Isaac tuvo dos hijos. Le tuvo a Esaú y le tuvo a Jacob. Cuando Esaú estaba saliendo del vientre de la matriz, ¿verdad? Jacob le agarró de su tobillo, le agarró a su hermanito, ¿verdad? O sea, ya se pelearon luego dentro del vientre, ya estaban ellos peleados, ¿verdad? Enfrentados, por llamarle de alguna manera. Con el tiempo, ambos fueron creciendo y un día se fue de casa Esaú y vino muy cansado, muy desgastado, muy agitado y tenía mucha hambre, quería comer lo que sea y vio que tenía Jacob un plato de lentejas y le dijo, dame de comer ese plato de lentejas. Y Jacob le dijo, bueno, yo te voy a dar, pero con una condición. La bendición por tu primogenitura me va a pertenecer a mí. Yo te cambio por este plato de lentejas. Y Esaú, que estaba desesperado, dijo, no importa, acá, vení. Y empezó a comer feliz de la vida. Hasta ahí me estás entendiendo. Luego, llegado el momento en el que Isaac ya estaba de mucha edad, estaba próximo a partir, entonces la mamá de Jacob le llamó a Jacob y le dijo, es tiempo de que vos seas bendecido por parte de tu padre, ¿verdad? Y le dijo, bueno, pero esa bendición le pertenece a Esaú, pero tu papá ya no ve más y vamos a ponerte, ¿cómo se llama? La lana de la
de la oveja por aquí, para que él piense que cuando te toque, piense que sos Esaú, y te va a dar la bendición de Esaú, pero vos te vas a quedar con la bendición. Y Jacob hizo eso, ¿verdad? Le suplantó a su hermano Esaú y tuvo la bendición de la primogenitura. Cuando esto se enteró Esaú, que hubo esa suplantación, entonces estalló y lo único que quería era matarle a su hermano. Su plan era, una vez que muera su papá, que muera su mamá, él se iba a encargar de matarle. Entonces le dijo a su mamá: mira, mi hijo, le dijo a Jacob, está fea la situación, es mejor que te vayas de acá porque tu hermano se aliviana en su dolor pensando simplemente en matarte, ¿verdad? Y empieza ahí un proceso interesante. Jacob se va de su tierra, se va a la tierra de su tío Labán y empieza a formar familia, a tener hijos. Dios le bendice por todos lados, y luego le dice que debe volver a su ciudad natal, a su país. Y en medio de ese retorno sucede un acontecimiento que quiero hablar contigo relacionado a la victoria propiamente dicho. Génesis 32, 22 al 28 dice: y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, el vado de Jabot, perdón. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado a Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¡Qué tremendo! Imagínate el nombre que Dios le puso a Jacob, ¿verdad? Le cambió su nombre y le puso Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Habla de victoria. Y vamos a trabajar un poquitito para entender esto. Jacob era igual a nosotros, con sus luchas, con sus debilidades. Tenía muchas, como yo, como vos, tenía muchos errores, muchos defectos y tenía algunas virtudes. La principal virtud que tenía Jacob era que creía en Dios, que le amaba a Dios y que buscaba por todos lados lograr la bendición de Dios. Era un adicto a las bendiciones, ¿verdad? Y su peor defecto, o su principal defecto, era que para lograr esas bendiciones él no tenía límite. Él quería lograr esas bendiciones a como dé lugar. Y si por el camino tenía que hacer trampas, lo haría. Y si por el camino tenía que perjudicar a alguien, lo haría. Y si por el camino tenía que lastimar a alguien, lo haría sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, ese era Jacob. De hecho, su nombre implica un poquitito ya quién es él. Jacob significa el que está sostenido por Dios o el que sujeta el talón. Recordamos cómo nacieron Esaú y Jacob, ¿verdad? Y entonces Jacob era sostenido por Dios. Para lograr sus bendiciones, Jacob, porque te dije que
él creía en Dios y lo único que quería eran bendiciones, 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 bendiciones. ¿Cuánta necesidad nosotros tenemos de ser como Jacob, ¿verdad? Buscar las bendiciones de Dios a como dé lugar a todo el tiempo, no a como dé lugar, aclaro, ¿verdad? Pero todo el tiempo buscar haciendo las cosas bien y buscando de Dios, sabiendo que cuando nosotros le buscamos, Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. Para lograr esas bendiciones, Jacob se aprovechó de la necesidad imperiosa de su hermano Esaú, quien le vendió su progenitura. Para lograr bendiciones, Jacob se aprovechó de su padre ciego para recibir la bendición del primogénito. ¿Me estás entendiendo? Se aprovechaba. Ahora en el texto quería obtener la bendición a los golpes. ¿Por qué se empezó a pelear Jacob, nos dice la palabra? Porque él quería la bendición. Él le dijo, bendecime. Y no tuvo respuesta. Entonces, como él necesitaba la bendición de Dios, empezó a pelearse. Y nos dice la palabra que se peleó por un buen periodo del tiempo. Hasta que hice este estudio, yo pensaba que Jacob estuvo toda la noche hasta el amanecer, pero la palabra de Dios nos dice que eso no es así, porque él le hizo pasar a la noche ya a su familia. Aclara la Biblia que de noche pasó el arroyo de Jaboc, el vado de Jaboc, hizo pasar el arroyo a ellos de noche, ¿verdad? Y probablemente entre la madrugada del día siguiente empezó su lucha por obtener la bendición que estaba buscando. Para Jacob era normal tener que recurrir a los golpes para poder obtener su bendición. O sea, él quería bendición nomás, no importaba cómo. Y si tenía que pelear y golpear y recibir golpes, era una cuestión que tendría que dársela. Pero lo único importante en verdad es que él era el que buscaba la bendición a como dé lugar. Y acá suceden cosas interesantísimas. Toda bendición que Jacob obtenía era a través de sus esfuerzos. ¿Me estás entendiendo? Jacob pensaba que la bendición venía solamente de sus esfuerzos. Es una tipología de la ley. Recordemos que todavía la ley no está inserta, todavía no está establecida la ley, pero Jacob, la única manera que entendía de lograr bendiciones era a través de su esfuerzo. Y vos y yo sabemos que hoy en día la ley ya no está vigente la ley de la gracia, en donde Dios nos bendice por su inmenso amor a nosotros. Pero Jacob no entendía eso. Y lo único que él quería era a través de su esfuerzo, a través de su sacrificio, a través de su capacidad, lograr las bendiciones que estaba anhelando este señor llamado Jacob. Y bueno, y en ese trecho, o en esa manera de buscar la bendición a través de sus esfuerzos, se encontró con un varón, dice la palabra en un primer momento, luego nos aclara que era Dios mismo. Se encuentra y le pide su bendición. Y como no le da la bendición, empieza a buscar a los golpes la bendición. Y estuvo por varias horas, eso es categórico, estuvo por varias horas y no se sacaban ventaja, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿alguien puede ser tan fuerte como para que Dios no pueda así destruirle o echarle fuera? No, imposible. Dios quería enseñarle a Jacob algo. Y él estaba tratando de lograr la bendición a través de su esfuerzo. ¿Y sabes qué pasó?
no se consiguió la bendición a través del esfuerzo. Y eso es lo mismo que pasa hoy en nuestras vidas. Las bendiciones no las logramos por nuestros esfuerzos. La logramos por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Logramos las bendiciones por la gracia, por quienes nosotros somos, no por lo que nosotros hacemos. Porque nosotros, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No es que por las obras que vos hagas, vos le vas agradando a Dios y obteniendo bendiciones como pensaba Jacob. No, las bendiciones son entregadas y regaladas por Dios por pura gracia a nuestras vidas. Y están a nuestro alcance, están a nuestra posibilidad de ser entregadas no por lo que hacemos, sino por quienes somos nosotros. ¿Estás comprendiendo? Entonces, Dios le quería enseñar a Jacob que con su fuerza, que con su capacidad, no podía llegar a ser un victorioso. Y estuvo luchando y seguramente, ¿ves? Cuando yo juego antes, ahora mi hijo ya es más grande, ¿verdad? Cuando yo jugaba pulseada, ¿verdad? Estaba ahí, hacía, pero en verdad cuando yo quería, le pasaba, ¿verdad? Pero me hacía el... así hacía. Y así Dios también estaba con Jacob porque quería enseñarle algo. Y hasta que en un momento dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 26, déjame porque raya el alba, está amaneciendo, le dijo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Y qué hizo entonces? Como ya estaba amaneciendo, ya aprendió Jacob que no podía lograr nada por sus fuerzas. Entonces agarró Dios y le desconyuntó, dice, el muslo de Jacob. ¿Y qué pasó? O sea, le sacó una parte de su muslo, una carne, ¿verdad? Un músculo. Y obviamente, ¿qué pasó con el que estaba luchando? ¡Pum! Se va para el suelo. No tenía Jacob la capacidad para seguir peleando porque ya estaba cojeando, ya no podía mantenerse en pie. Y es ahí que Dios le bendice. Es en ese momento cuando verdaderamente Jacob entiende que a través de su esfuerzo las bendiciones no vienen. Pero a través del esfuerzo de Jesús en la cruz del Calvario y su consumado es que nos dio la posibilidad de ser bendecidos en cada área de nuestra vida, es donde verdaderamente empieza la bendición para cada uno de nosotros. Y Jacob, estando en el suelo sin poder seguir luchando, vamos a ver qué pasa en el versículo 27. Y el varón le dijo, atendé lo que dice el varón, como si Dios no supiese cómo se llamaba. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Qué tremenda palabra! Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora te pregunto, ¿venció Jacob? ¿Jacob venció? ¿Le dejó en el suelo a Dios? ¿Obtuvo una ventaja de Dios? De ninguna manera. Entonces empieza un poquitito a, ¡pum! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué Dios le bendice? Cuando le pidió Jacob no le bendice, pero cuando estuvo en el suelo le bendice. Y le dice otra vez que venció. ¿Venció realmente Jacob? No venció Jacob. Y acá es donde empieza a tener sentido la definición del diccionario sobre victoria, que es la obtención de una ventaja sobre el adversario. Jacob, en ese momento en el cual dejó de luchar, en el cual de por vida dejó de luchar, dejó de pelear porque empezó a cojear, nos dice el versículo
31, y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ya nunca más Jacob fue una persona entera, sino era una persona que tenía una cojera. Ya no era aquella persona sana y fuerte, pero fue en ese momento que logró la bendición que estaba buscando. ¿Venció Jacob? Jacob no venció. Jacob se quedó de rodillas. Jacob se quedó sin poder levantarse. Y acá viene el principio fundamental. Todo lo que te dije, 40 minutos fue simplemente una introducción para este momento. ¿Por qué Dios le dice, venciste? ¿Por qué Dios le dice, luchaste con Dios y con los hombres y venciste? Porque verdaderamente Jacob tuvo su ventaja en el momento que él dejó de luchar. Jacob venció cuando él dejó de luchar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Yo quiero decirte que tu victoria en Dios, tu victoria, como nos dice la palabra, más que vencedores en aquel que nos amó, no es de acuerdo a tu capacidad, no es de acuerdo a tu fuerza, no es, vos no obtenés la victoria cuando te propones algo, cuando te determinás a algo, cuando vos decís yo voy a hacer esto y lo logro, cuando mi disciplina sale adelante, cuando mi responsabilidad sale adelante, ahí no hay victoria. Hay una sola manera de tener la victoria, y esa victoria es cuando nosotros estamos rendidos, cuando nosotros estamos absolutamente entregados, cuando nosotros aprendimos que con nuestra fuerza no somos capaces de lograr absolutamente nada. Jacob buscaba la bendición. Jacob no la obtuvo hasta que él no pudo más sostenerse en pie. Y ese fue el momento en que le dijo, has vencido. Yo quiero decirte en este día, ya te entregaste a Dios. Ya le dijiste, Dios, yo ya aprendí que con mi fuerza no puedo lograr nada. Pero en tu fuerza, de acuerdo a tu capacidad, yo voy a buscar las bendiciones y voy a recibir las bendiciones. Solamente cuando nosotros entendemos que de rodillas, entregados a Dios, encomendados a Dios, nosotros vamos para adelante, esa es la posición de victoria para nuestra vida. Esa es la manera en que nosotros podemos decir, hemos luchado con Dios y con los hombres y hemos vencido. Porque con nuestra fuerza jamás venceremos. Con tu capacidad, con tu talento, con tu disciplina, con tu responsabilidad, jamás vas a tener una victoria. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, no puedo, necesito que me bendiga, ahí empieza Dios verdaderamente a actuar. Dios quiere en este día que sepas que la bendición la trae Jesús, pero para que eso sea realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que anularnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que decirle, no puedo, hacé vos por mí. Y ahí empieza verdaderamente a actuar Dios. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir luchando? ¿Hasta cuándo vas a querer conseguir el aumento en tu trabajo con tus fuerzas? ¿Hasta cuándo vas a querer cambiarle a tu cónyuge a través de tus palabras, a través de tus consejos, a través de tu pensamiento? ¿Hasta cuándo vas a querer seguir cambiando a tu hermano, a tu amigo, a alguna persona con la cual estás teniendo una diferencia a través de tu lógica, a través de tu capacidad, a través de todo? ¿Hasta cuándo? Yo te quiero acortar el camino y decir que mientras vos lo trates con tu fuerza, nunca
vas a poder lograr eso. Pero el día en el que vos digas, no puedo, Señor, encárgate vos, ahí empieza verdaderamente a salir adelante las cosas. Cuando nosotros nos ponemos en medio para hacer algo, estorbamos la obra de Dios. Dios necesita que nosotros estemos rendidos, que nosotros estemos acabados, que nosotros estemos eliminados para que Dios pueda hacer verdaderamente la obra en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el momento de tener victoria es cuando nosotros perdemos. La victoria no significa verdaderamente tomar ventaja del contrario. Ser mejor que el contrario o derrotar al contrario. Implica simplemente tomar la ventaja que necesita. ¿Cuándo tomamos esa ventaja? Cuando decimos, yo no puedo hacerlo. Tal vez digas en este momento, pero yo no tengo que hacer esfuerzo. Claro que tenés que hacer tu esfuerzo. Tenés que dar tu mejor esfuerzo en todo. Lo mejor que puedas hacer. Tenés que poner todas las ganas, todo el ímpetu en tu trabajo. Pero nunca, nunca espere que a través de tus méritos puedas lograr conseguir algo. Porque es a través del mérito de Jesús, de la gracia divina en la cual vos podés llegar a obtener la bendición que Dios quiere para tu vida. Quiero decirte en este día que es tiempo que dejes de ser Jacob, que dejes de luchar con tus fuerzas, que dejes de ser imperfecto y te empieces a enfocar en la perfección de Dios y buscar sus bendiciones desde el suelo, diciéndole, no puedo, pero yo sé que vos sí podés. La Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos eso, nos situamos como vencedores, como más que vencedores en Cristo Jesús. Yo quiero terminar con esto. La Biblia luego se refiere a Jehová Dios, a Dios, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué raro. Lo normal hubiese sido, ya que le cambió de nombre, le hizo espiritual a quien era carnal anteriormente. Lo normal hubiese sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Pero la palabra de Dios mantiene el nombre de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque Jacob era imperfecto, como vos y como yo. Y Dios nos quiere hacer recordar que Él es el Dios de los imperfectos. Él es tu Dios y Él es mi Dios. Él satisface la imperfección de cada uno de nosotros. Él convierte perfecta aquellas obras, aquellas situaciones que nosotros la consideramos imposibles, imperfectas, o que nosotros trabajamos para que verdaderamente sea así posible. Pero Dios la convierte en imposible. Dios quiere hacernos recordar siempre que Él es el Dios de Jacob, el imperfecto. Tu Dios, mi Dios. Quiero orar contigo para terminar esta jornada. Quiero que recibas en este momento la bendición. No tomes como una palabra que yo te estoy dando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que tengas fe y que digas en este momento, yo voy a recibir la bendición de Dios. Quiero orar contigo, ¿sí? Cree que estoy hablando de parte de Dios. Amado Padre, te damos gracias por la vida de cada una de estas personas. Te presentamos a todos los que somos Jacob en este momento, reconociendo que definitivamente necesitamos ser Israel. Necesitamos bajar nuestra guardia, bajar nuestro esfuerzo y reconocer que todo lo que podemos lograr proviene simplemente de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu cuidado, de lo bendito y maravilloso que tú eres para con nosotros. Amado Padre, yo bendigo la vida de quien está detrás de su receptor, de su computadora, de su tablet, de su teléfono. Y le bendigo en cada área de su vida. Declaro sanidad, sanidad espiritual, sanidad física para él, para ella y para sus familiares.
Bendigo, Señor, con provisión sobrenatural, espiritual y natural a cada una de estas personas. Declaro, Señor, que serán sorprendidos en la provisión durante esta semana que se inicia el día de hoy. Y declaro, Padre Todopoderoso, que tú serás honrado y glorificado en gran manera por la vida de estas personas. Declaro que serán esa luz que marque e ilumine su vecindario, a sus vecinos, a sus familiares. Declaro en el nombre de Jesús que serán cumplidores de aquel propósito bueno, agradable y perfecto que tú has establecido para su vida. Y declaro, Padre Todopoderoso, que el bien, la misericordia y la bendición abundante llega para cada una de sus vidas. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén y amén.